de quién es Dios, de qué Dios es capaz como creador. Ellos pusieron en las manos del Señor, pero no de cualquier Señor, sino del soberano, del creador, todas las amenazas del enemigo para no detenerse ni tampoco estancarse, sino para... ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar de nuevo con ustedes en esta serie de estudios bíblicos acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. No solamente los orígenes de la iglesia, pero los principios, los valores, y no solamente basado en el libro de los Hechos, sino en gran parte del Nuevo Testamento. En el capítulo anterior nosotros vimos el capítulo 4 del libro de los Hechos hasta el verso 31. En el día de hoy nosotros quisiéramos ver ese mismo capítulo 4, pero desde el verso 32 al 37. Unidad en todo, son invencibles. Unidad en todo. Recuerden que la palabra que más domina hasta este momento es la palabra unidad, unánime, del pueblo de Dios, del pueblo de los creyentes, que estamos viendo en el libro de los Hechos por ahora. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. No es tarea fácil conseguir una multitud de gente con un alma y un corazón. La unidad cuesta muchos sacrificios, y cuando al menos dos personas están unidas, que se ponen de acuerdo, también en el cielo se ponen de acuerdo. Hechos capítulo 4, versículo 4 afirma que el número había llegado a 5,000. 5,000 es mucha gente, como para que no haya diferencias entre ellos. Aunque Lucas define la característica de estos primeros creyentes en cuanto a que estaban unidos y que estaban bajo las enseñanzas de los apóstoles, que ellos hablaban libremente acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, que es lógicamente el fundamento de la fe evangélica. Al examinar este pasaje, el capítulo 4, versículo 32 al 37 de Hechos, hallamos que uno de los pasajes que es uno de los pasajes de más valor comunitario en toda la palabra de Dios. Y es que los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Eso es un gran logro para la naciente iglesia del Nuevo Testamento, que nace con una unidad monolítica, no solamente de estar físicamente juntos, pero también tener el mismo criterio para pensar. Que si yo tengo y el otro no tiene, pues podemos compartir y ahora los dos podemos tener. Este texto debe ser el texto clave o la brújula a seguir como patrón de lo que todo el creciente cuerpo de creyentes debe hacer.
Yo creo que es la defensa más ardiente que hace Pablo en las cartas a los Efesios y a los Corintios de la unidad monolítica del cuerpo de Cristo en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero reconociendo que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, según Efesios capítulo 4, versículos 6 al 7. Pero también en 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 1:10, Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es un milagro grande. Y estamos hablando de dos cartas que posteriormente son escritas, Efesios y la primera carta a los Corintios. Pero viendo esta génesis, este origen de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, vemos una unidad en la forma de pensar. Esto no es fácil conseguirlo. Pero cuando todos tenemos en común la presencia del Espíritu Santo, entonces podemos tener la mente de Cristo. Y todo lo que sea bueno, honesto y verdadero, en eso estamos pensando. Esa cita en la Biblia, la de Hechos capítulo 4, cobra realidad o se hace concreta cuando dice aquí que todos los que tenían propiedades las vendían y repartían el dinero entre todos para evitar así que hubiera algún necesitado entre ellos. El grado de desprendimiento fue tan alto que uno se pregunta si todos hacían lo mismo, ¿por qué solo se ofrece el nombre de uno de ellos? El caso de Bernabé. El caso de Bernabé, que era un levita natural de Chipre. Entonces, ¿por qué? Porque según Números capítulo 35 y Levítico capítulo 25-34, él como levita no debía vender su propiedad. No obstante a esta cláusula del Antiguo Testamento, Bernabé procedió por la vía de la espontaneidad, por la vía del amor, a deshacerse de algo de tanto valor para él como era su tierra, su propiedad, y compartirlo con el necesitado. Al dar la característica del amor ágape, Pablo concluye que contra tales cosas no hay ley. Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 13, porque alguien pudiera decir, pero que Bernabé estaba violando una ley del Antiguo Testamento de Número 35 y de Levítico 25. Pero la Biblia dice que contra el amor ágape no hay ley. Entonces él se colocó en una dimensión superior a la ley, que era del amor, y decidió vender lo que tenía con tal de repartirlo con los pobres y emparejar con cada uno de ellos. De aquí es que se desprende que quienes vendieron no lo hicieron por mandato expreso de nadie, ni porque la ley lo exigía, sino que lo hicieron por amor y en un momento donde vieron a hermanos o hermanas desnudos y en necesidad y no le dijeron Dios te bendiga, vete en paz, sino que procedieron de la manera que Jesús lo hubiera hecho, porque es más bienaventurado dar que recibir. Eso lo dice Hechos capítulo 20, verso 35. Hechos 20, 35. Y el contexto en el cual uno puede encontrar un hermano, una hermana en la fe en necesidad, aparece en Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Santiago 2, 15 y 16. Que no es decirle Dios te bendiga, vete en paz. Si él tiene una necesidad y uno tiene con qué cubrir esa necesidad, inmediatamente el amor ágape tiene que accionar. Ahora hay que darse cuenta, hermano, en este pasaje, que este aspecto voluntario del pueblo en vender sus propiedades no fue que nadie se lo pidió, por eso dice voluntariamente. No fue el sistema, no fue la iglesia, no fueron los apóstoles que decidieron crear un evangelio de prosperidad de acuerdo a la iniciativa humana y decirle a la gente que vendieran y entregaran sus propiedades convertidas en dinero. No, fue que ellos vieron la necesidad y se dieron cuenta que con sus propiedades, si las vendían, podían cubrir esa necesidad.
En el día de hoy pasa igual. Y por ejemplo, en la carta misma de Pablo a los hermanos en Galacia, se le dice que el que no atiende a lo suyo es peor que un incrédulo y que ha negado la fe. Mire, como resultado de estar unidos, de orar, de fundamentar sus acciones en la lectura de la Biblia, Dios derramaba abundante gracia sobre todos los creyentes, incluyendo a los apóstoles, y pasan a hechos prácticos de sostenerse unos a otros. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta sobre todos ellos y no solamente sobre el liderato compuesto por los apóstoles. Los apóstoles en sí no se apropian de la verdad de la resurrección, sino que la compartieron con los que no fueron testigos para hacerlo partícipes de la misma bendición. Es decir, si están compartiendo lo material, si están vendiendo propiedades para cubrir necesidades materiales, ¿por qué no compartir la parte espiritual también? ¿Cuál es la necesidad de ellos que no conocen de la resurrección de Cristo? ¿Cuál es la bendición de ellos que ellos la conocen? Entonces, ¿qué ellos hacen? Compartir esa bendición. Compartir esa bendición. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, Juan, hablando en nombre del resto de los apóstoles, afirma: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Es decir, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, nosotros los hacemos a ustedes receptores de esta bendición para que tengamos la misma unidad de criterio. Claramente se ve aquí que no había reservas de conocimientos, sino que la experiencia que tenían los apóstoles la hicieron común e hicieron participantes a los demás de lo que ellos sabían. Los apóstoles no se guardaron eso como para tener algo con lo cual dominar al resto, una experiencia única y particular para ellos. No, lo que ellos sabían, lo que ellos conocían acerca de la vida de Jesús, especialmente de su resurrección, ellos la compartieron con los demás. Esta porción bíblica nos hace ver cuál fue la primera línea de acción de la iglesia primitiva, y fue atender a los miembros de la familia de la fe primero. Entre ellos, es decir, los que habían creído en Jesucristo, no había necesitado. Y esto se hizo costumbre, como se expresa en Gálatas capítulo 6, en Hebreos capítulo 13 y en Efesios capítulo 4. Gálatas capítulo 6, ustedes saben que Gálatas es una carta enviada a diferentes iglesias que estaban en la región de Galacia. Hebreos capítulo 13 es una carta enviada a todos los dispersos, específicamente judíos creyentes en Cristo. Y los Efesios, que es una carta circular a todas las iglesias plantadas en ese momento. Se le hace ver que al creyente hay que atenderlo primero porque es un familiar de la fe. Los cristianos se mueven de manera espontánea y con un gran sentido de responsabilidad, no mandado por la ley, sino por el amor y la generosidad. Moverse en esta dirección crea un sentido de unidad y fortaleza que los convierte en invencibles ante los ataques de las miserias y necesidades humanas. Por lo tanto, se puede decir que un pueblo unido es invencible. Una familia unida es invencible. Aquí nosotros quisiéramos resaltar algo, hermano, para que ustedes vean el valor de la unidad y comparar esta unidad de Hechos capítulo 4, verso 32 al 37, con lo que pasó en Génesis capítulo 11, especialmente el versículo número 6. Es decir, Dios le había dicho a la generación de Noé, cuando salieron del arca, que se dispersaran, no que estuvieran en un solo lugar, sino que se dispersaran para llenar toda la tierra. Parte de la descendencia no quiso.
Entonces decidieron hacer una torre súper alta en caso de que si Dios lo dispersara, ellos pueden volver a juntarse de nuevo en una franca rebeldía contra Dios. No nos vamos a dispersar, pero si Él no dispersa, entonces vamos a volver porque vamos a ver la torre desde cualquier lugar que nosotros estemos. ¿Qué dice Génesis capítulo 11? Por boca de Dios mismo, de la Santísima Trinidad. El verso 6. Dios dijo, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, Dios mismo reconoció que ellos estaban tan monolíticamente unidos que si Dios mismo no interviene, ellos iban a lograr lo que se habían propuesto. Cuando aquí habla de que tenían un lenguaje, está hablando de que se conocía un solo idioma. Cuando la Biblia habla de que tenían un solo lenguaje, en Hechos capítulo 4, está hablando de que pensábamos lo mismo, hablaban lo mismo en cuanto al criterio doctrinal. Básicamente de la vida de Jesucristo, tenían el mismo lenguaje, el mismo conocimiento. Y cuando el pueblo cristiano está unido en la persona de Jesucristo, son invencibles. Y este pueblo que estaba unido para lo malo, el de Génesis capítulo 6, Dios reconoció que cuando el pueblo está unido puede lograr lo que ellos quieren. Ahora, el ejemplo de desprendimiento de Jesucristo, quien siendo Dios se despojó a sí mismo y se hizo un hombre para ser siervo, un servidor de los demás, es motivado por Pablo para que todos los creyentes sintamos lo mismo, según dice Filipenses capítulo 2, los versículos 1 y 2. Yo creo que al punto que la iglesia ha llegado en este siglo XXI, nosotros, aunque pertenezcamos a diferentes congregaciones locales y denominaciones en todo el mundo, deberíamos sentir lo mismo en cuanto a lo básico, al fundamento de la fe. Todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo verdadero. Si hay alguna virtud en esto, que nosotros lo imitemos. Hay instrucciones claras de no hacer nada por envidia. No podemos trabajar por contienda, por vanagloria, por competencia, sino con humildad, con mansedumbre, considerando a los demás, aunque tengan necesidad, como superiores a nosotros mismos. Los apóstoles tomaron la resurrección de Jesús como punto cardinal de su predicación y doctrina del cristianismo. No se puede llegar a la resurrección si primero no hay muerte. Y Jesús se ofreció como muestra de amor y entrega, dando su vida por los pecadores. Si Jesús hizo algo tan grande y lo hizo por puro amor, nosotros los creyentes debemos imitar su ejemplo tan digno y lleno de valores como el de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacrificar que Dios ya no lo haya hecho? Mira, hay un pasaje que regularmente nosotros lo utilizamos para motivar a los dadores alegres a seguir colaborando con la obra de Dios y es Primera de Crónicas 29:9. Allí resalta que lo que el pueblo hizo en ese momento por la obra de Dios lo hicieron por amor, voluntariamente, espontáneamente y lo hicieron de corazón. Y ese pasaje de Primera de Crónicas 29, no solamente el versículo 9, sino del 10 hasta finalizar, dice, nosotros damos lo que previamente hemos recibido de tu mano. Y es lo que Pablo les recuerda a los corintios al decirle que el que le da semilla al que siembra y pan al que come es Dios. Quiere decir que cuando yo me desprendo de una porción de lo que Dios me ha dado, lo estoy haciendo por amor, por generosidad, para cubrir las necesidades muchas veces de los misioneros que están en diferentes partes del mundo o de hermanos en la congregación de la cual soy parte que están en necesidad. Y es lo que está diciendo aquí, que eso mantenía una unidad dentro del pueblo del Señor. La igualdad entre los creyentes conversos viene cuando un necesitado y una persona que puede solucionar sus necesidades se encuentran dando al que no tiene de lo que uno tiene, entonces nos ponen en igualdad de condiciones.
No es difícil entender esto. Es como que una persona no tenga nada y tú tienes 20. De los 20 tú le das 10 y ahora los dos tienen 10. Ahora los dos están unidos en la misma condición. Porque una vez más vamos al capítulo 20 del libro de los Hechos, donde Pablo dice que Cristo dijo que era mejor dar que recibir. Cuando uno va a los evangelios, nosotros no encontramos el texto donde Jesús dijo que es mejor dar que recibir, porque no es un dicho, es un hecho. Y Cristo habla más por los hechos que por los dichos, porque es mejor bien hecho que bien dicho. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo nos enseñó a nosotros? Que es mejor dar que recibir. Porque si tú das, es porque tú no estás en necesidad. Y eres bienaventurado, eres bienaventurada de que tú tienes. Pero no eres como el rico insensato, indolente, que no se mueve por la necesidad de los demás, sino que de lo tuyo tú puedes dar. Mire, cuando se estaba colectando esa gran ofrenda para los pobres de Jerusalén, Pablo había enviado cartas a las iglesias que estaban plantadas en ese momento para pedir la ayuda, la colaboración de que colectaran una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Los hermanos en Corinto eran muy tardíos, eran muy lentos, porque ellos entendían que cuando ellos daban una ofrenda o daban un diezmo, ellos empobrecían. Mas, sin embargo, los macedonios de Tesalónica, de Filipos, de diferentes lugares de Macedonia, eran tan pobres que Pablo prefirió no colocarlo en la lista. Cuando ellos se enteraron de que Pablo lo sacó de la lista, de lo que podían dar algo, ellos se molestaron en un buen sentido de la palabra. Y le dijeron a Pablo, aún de nuestra pobreza, nosotros algo podemos dar. Aún de nuestra pobreza, nosotros podemos dar algo, porque siempre hay alguien que tiene más necesidad que uno. En este gran peregrinaje hacia el reino de los cielos, hacia la Canaán espiritual, uno ve personas que van más adelante que uno, pero cuando uno se detiene, uno ve personas que vienen muy detrás de uno. Asimismo es cuando uno analiza su vida. Tal vez tú estás carente de algo, pero cuando tú miras para atrás, hay personas que están más carentes que tú de muchas más cosas que ellos no tienen, pero que tú las tienes. Y que tú desde tu carga, tú a otro le puedes ayudar. Ese es el punto que se destaca en Hechos capítulo 4. Y es lo que hace a la primera congregación de cristianos, los hace invencibles, porque todo lo que tenían, lo tenían en común. Visto en el plano de la salvación, que es el ejemplo máximo de dar, Dios tenía la salvación en un momento que usted y yo teníamos la perdición. Entonces, ¿qué decide Dios hacer por su propio beneplácito, por su propia voluntad? Darnos a nosotros lo que nosotros no teníamos. Él cambió nuestra condición de perdidos por el estado de salvados, que es una unidad mencionada por Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Que cuando el mundo inconverso vea que nosotros realmente estamos unidos, eso será una oportunidad para que el mundo crea, Mientras el mundo vea la división que hay en nosotros, pues el mundo no va a creer. Pero yo creo que hay un pueblo unido, probablemente disperso en todas partes del mundo, pero unidos en Cristo Jesús. Porque cuando Pablo está corrigiendo a los corintios, él le pregunta, ¿está Cristo dividido? Cristo no puede estar dividido. Cristo no puede estar dividido, porque nadie puede ser ni de Apolos, ni de Pablo, ni de nadie, sino de Jesucristo. Es decir, no podemos estar divididos entre Pedro, Pablo y Apolos y que un grupo minúsculo diga que es de Cristo, porque Cristo no está dividido. Y ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro murieron por nosotros, ni fuimos bautizados en ellos, sino en Cristo Jesús. Entonces, un pueblo unido es invencible. Y aquí se presenta una de las primeras características de este pueblo. Y estaban unidos
estaban unidos en la oración, en el estudio de la palabra del Señor y en el compartimiento del pan. Por eso gracia abundante era derramada sobre cada uno de ellos, y el pueblo no creyente los admiraba, y destacaba esta unidad. Vamos a dejarlo hasta aquí por este momento, dándole gracias a Dios por esta linda oportunidad de compartir su palabra en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37, y destacando que el pueblo unido es invencible. Muchas gracias por la atención prestada, muchas gracias a Dios, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios le bendiga y Dios le guarde.